Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, ustedes saben que en las últimas horas cada vez son más notables los desfasajes y cuestionamientos del Parlamento argentino. Muchos temitas para hablar con respecto a la actividad parlamentaria de estas últimas horas, teniendo en cuenta la recesión del Parlamento que de alguna manera está frenando la agenda de la oposición y de alguna manera también fíjense que va claramente a beneficiar a la Libertad Avanza, ¿no?, en estas próximas elecciones porque les permite hacer algún tipo de operaciones puntuales. Por eso vamos a charlar, como lo hacemos habitualmente, con un especialista en temas parlamentarios, el hombre de Diputados Televisión, el hombre de Diario Popular, que va y viene, que está en todos lados y que nos puede hablar con claridad e informarnos de lo que pasa en el Parlamento argentino. El colega periodista José Di Mauro, que está en línea directa con Galáctica Internacional aquí en el Glóbulo. ¿Cómo estás, estimado José? ¿Estás por allí? Bienvenido como Hola, siempre. Pedro, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿Todo bien? un gusto. Bueno, a ver, ¿y cómo viene esta movida justamente estas horas, teniendo en cuenta el receso del Parlamento y algunos temitas que están ahí en danza, ¿no? De alguna manera cuestionados realmente de un lado y de otro justamente de la política argentina, estimado. Bueno, no, realmente en líneas generales de receso no nos hemos enterado todavía, porque la Sí, verdad es que ha habido muchísima actividad como nunca, mira vos. podría decirte, como Sí. nunca sucede en años electorales. Claro, bueno, por eso te llama la atención lo que plantean algunos analistas, ¿no? Porque dicen que como todos sabemos con la mayoría de los legisladores que están enfocados hoy por hoy en lo que es el tema, viste, de las próximas de la contienda electoral, la actividad de alguna manera está detenida o está, digamos, frenada en algunos aspectos, dejando al oficialismo con tiempo para poder rearmarse y a la oposición sin avances en algunos proyectos sociales puntuales que se venían viendo, ¿no?, en estas últimas horas. Pero vos me decís, no, que a pesar de todo eso la cosa sigue bastante movidita. No, sí, por Ujú. una razón muy obvia. Sí, La oposición descubrió que, lo pudo corroborar sí, plenamente, que si hay un lugar donde el gobierno está en inferioridad de condiciones, es el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, llevó la campaña política al Congreso de la Nación. Entonces, ajá. tuvimos esta semana, por ejemplo, A ver, el martes pasado sí, hubo 12 reuniones, 12 plenarios, bastante. Ajá, y la mayoría eran emplazamientos para tratar ajá, un montón, un menú enorme de temas, sí, que bueno, eran todas cuestiones que dejaba ya listas para una nueva sesión que ahora sí, o sea, ya no se calcula que haya sesiones hasta después de las elecciones, sí, porque ya no hay tiempo para claro, programar, o sea, sí, la semana que viene. Hoy, digamos, después de que ayer hubo 3 reuniones de comisión en la Cámara de Diputados y muchas en el Senado, no me acuerdo cuántas, pero muchas, ajá, hoy recién es un día de tranquilidad donde no hay actividad, ¿sí? ajá, Y ya creo que va a ser una especie de ralentización de la actividad hasta por lo menos las elecciones. sí, Aunque hay comisiones que son las que se crearon recientemente, que son las comisiones investigadoras, ajá. que sí van a mantener la actividad. Ah, bueno, Por un lado está sí, la comisión Fentanilo, la que claro, investiga todo lo que de los sucedió con el laboratorios, sí. tema de fentanilo, que se va a reunir el martes, se reúne Ajá. todos los martes. La comisión Libra, que se va a reunir el martes también. Y Presupuesto y Hacienda, que analiza el presupuesto, que va a reunirse martes y miércoles de la semana que viene. Esas ¿Cómo son se las... está tomando el tema justamente de la Comisión de Presupuesto con la salida de José Luis Espera? ¿Hay tranquilidad, por lo menos dentro de los distintos partidos que participan? Porque decía que estaba bastante complicadita, que eran reuniones de mucha tensión, ¿no? Sí, sí, bastante tensión, y sin Esper sigue teniendo bastante Ah, bueno, tensión, sí. aunque de todas Se maneras fue el pelado, pero la alguna... tensión quedó ahí La tensión, sí, picando, sí, claro. Bueno. la- Y la cuestión de la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y también de su par de Salud, Mario Lugones, como también de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a las sesiones para su interpelación. ¿En qué queda? ¿Cómo se presenta eso en el futuro?
Bueno, eso se habían dado sesiones, se habían pedido sesiones para ayer, Ajá, que todos pensaban que no iban a tener quórum. Al final no tuvieron quórum, pero en realidad tampoco tenía sentido que se hicieran las reuniones porque claro. el día anterior se había mandado los tres funcionarios una nota diciendo Ujú, que por razones eh, de de agenda no podían asistir este martes. Entonces, bueno, lo tomó a cuento la oposición como por dos cosas. Por un lado, para decir, bueno, están reconociendo que tienen que venir. sí, sí. Y por el otro lado es, bueno, pongan fecha ustedes, a ver cuándo, fecha y hora, cuándo van a venir. Obviamente eso no va a suceder, nadie espera que vayan a suceder, Ujú, lo cual a mí me parece un gravísimo error de parte de este oficialismo, porque hay una regla que uno tiene tantos años acá y decían, por ejemplo, me acuerdo quien fuera enlace parlamentario, Paula ajá, Bertol, enlace parlamentario y sí. diputada nacional, fue del PRO, Ajá, y durante la gestión de Cambiemos ella decía que los funcionarios tienen que ir a las comisiones cuando te citan. Lo único que hay que asegurarse es que la comisión esté manejada por alguien afín, sí, como para que no, para evitar sorpresa. claro. Bueno, este gobierno no tiene en cuenta ese mandamiento, esa recomendación, Sí, y estira los tiempos, estira las cosas. Entonces, lo que hubiera sido una reunión de comisión a la que habían sido convocados, por ejemplo, eh, Karina Milei y Mario Lugones, así, sí. y bueno, por lo menos mandala, si a Karina Milei no la quieren exponer, bueno, mandalo a Mario Lugones, que es el Claro. ministro, que de Sí, última también es... Sí, o algún funcionario de alto rango, por lo menos para que explique y dé algún tipo de información al respecto. Ahora, en este caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión Nueva de Presupuesto, ¿no? De Berti Venegas Lin, este, ¿cómo se está viendo? Porque comentan de que hay bastante desprolijidad, ¿no? Que no es del agrado de varios diputados, cómo se está manejando la cuestión de clarificar lo del tema del presupuesto para el próximo año, que ya viene con muchas contradicciones, ¿no? bueno, ya hay un emplazamiento para que el martes 4 de noviembre Sí, haya dictamen. Veremos ujú, si se ponen de acuerdo para hacerlo. Por ahora sí, son reuniones informativas. Lo que vimos esta semana del manejo de Venegas Lynch es que es bastante la antítesis de lo que era Esper, que era bastante áspero con ajá, todos. sí, Y en este caso es más afable. Igualmente ajá, son reuniones muy tensas claro, porque bueno, la relación del oficialismo, de la oposición con este oficialismo no es muy es fuerte, de lo claro, más, sí, más positiva, ujú, pero bueno, por lo menos se hacen más llevaderas claro, las reuniones. Igualmente veremos a ver qué funcionarios terminan viniendo. ajá, Hasta ahora en las dos reuniones que vinieron funcionarios que son, se quiere, de segundo orden, o sea, no ha sí, venido ningún ministro todavía. ujú, No importa que venga, pero en general, en los que son los debates de presupuesto, vienen varios, o sea, cuando viene, como ayer vino el titular de Arca, ajá, anteayer vino un funcionario de energía, ni siquiera era el secretario de claro, energía, por eso, era un funcionario de energía. sí. Está bien, el tema está bueno, pero No son como personas que... que definen, que dan algún tipo de respuesta concreta, ¿no? Y respuesta da, pero no Claro, define, es como claro, vos decís, sí, no sí, define nada. claro, Igualmente, bueno, por lo menos están viniendo algunas, ujú, pero muestra un gobierno, un oficialismo que la verdad es que no le quiere, sacar todo el poder que pueda al Parlamento, o sea, quiere ningunearlo hasta en las sí. cuestiones más mínimas y más Ajá. ¿Y simples. eso lo van a tolerar justamente los opositores? ¿Cómo ves vos al resto de los partidos ante esta actitud que tiene el gobierno de no querer sentarse a dar explicaciones? Y bueno, en realidad tampoco será el único gobierno que nos Bueno, mande sí, invitados, pero
pero Ya tenemos siempre y cuando... antecedentes, ¿no? De muchos anteriores también, como se había actuado digo, siempre. claro. Claro. En tanto y en cuanto finalmente haya un dictamen, que es lo que espera, y se debata en el recinto y que Sí. pueda haber finalmente presupuesto, bueno, la oposición va a aguantarse las críticas por los modos, pero bueno, lo que espera que el resultado sea el que ha forzado la propia oposición, que Claro. imaginativamente logró encontrarle la vuelta como para que esté obligado el gobierno a por lo menos a dejar listo el proyecto para llegar al Senado, y el Senado después tendrá que arreglárselas para forzar el tratamiento, pero por lo menos habrá una media sanción detrás. Claro. José, hay Esperemos un... que Sí. no sea. Ajá. Yo te iba a Sí. preguntar, José, porque hay un temita, viste, a las discusiones que hay entre algunos miembros de diputados del mismo partido, del oficialismo como también de la oposición, lo que venimos viendo que pasa con Pagano, Lemoyne y otros tantos representantes de las provincias del interior de la Argentina. ¿Qué está pasando con la gente del PRO luego del mensaje que dio hace un par de horas justamente el expresidente Mauricio Macri, a pocos días prácticamente justamente de las elecciones, donde plantea que se necesita que después del 26 próximo el gobierno convoque al diálogo con humildad? ¿Qué palabra esta, ¿no? Da a entender de que hay una fractura fuerte entre el oficialismo, el macrismo, el partido del color amarillo, del PRO en este caso. Y bueno, dentro de todo en general el gobierno ha contado con el PRO y sus votos. O sea, si llegó Sí, hasta acá, en realidad es fundamentalmente porque consiguió el apoyo de quienes por lo menos le sirvieron para blindarse sí, ante determinadas cuestiones. claro. Yo creo que todo dependerá de cuál es el resultado de las elecciones. Ajá, Ahí será un barajar y dar de vuelta de parte de todos. El PRO verá de qué manera le sienta al gobierno nacional el resultado de las elecciones. O sea, que podrá tener muchas interpretaciones una elección legislativa, como siempre sucede. O sea, ujú, no es quien saca más votos, no es sí, sí, es quien ujú, saca más banca. Hay que ver cuál sí, es el Congreso que emerge. ujú, Y lo que es seguro, el Congreso que emerge va a tener un número insuficiente, que eso se sabía desde siempre, ujú, desde el minuto cero. sí, Vas a tener un Congreso, un oficialismo que no le va a alcanzar el número para ser mayoría, obviamente, ni sí. pensarlo. Ya, en parlamentario hicimos un cálculo, A ver, una estimación sí, que nos da el cálculo de máxima y el de mínima. Y el de ujú, máxima habla de que el oficialismo que viene, la Libertad Avanza, va a tener un bloque de diputados ganando la elección sí, de un máximo de 78 diputados. ajá, Actualmente tiene 37. sí, El tercio de la Cámara son 87 diputados. claro. Así que ni siquiera va a tener un tercio. Mm, Y un temita, en un el tema. Senado Ah, es muy probable que termine triplicando el número de senadores, sí, o sea que llegue a 18 eh, y le va a faltar un montón. O sea, claro. Ujú, recordemos, el quórum por lo menos lo tenés con 37 en el sí, Senado. O sea, mm, va a estar en los dos casos muy muy lejos lejos. Ujú. de llegar. Pero bueno, dependerá de los bloques intermedios, que es donde tendrá que encontrar la gobernabilidad. ¿Vos crees que este destrato que da a entender tiene hoy por hoy justamente el PRO y lo plantea indirectamente, lo da a entender el propio Mauricio Macri? eh, Post elecciones va a haber un pase de facturas, o sea, realmente el oficialismo se va a tener que sentar a hablar con claridad y más todavía dependiendo si ganan o pierden, ¿no? Capacidad dentro del Parlamento argentino. Sí, yo creo que el 27
Macri lo va a estar esperando, Claro, sí, pero no va a ser el único, o claro. sea, va a tener Estará llevando, viste, el carboncito, la leña para invitarle un asado al Javo Claro, Milei, ¿no? Me claro. parece. Sí, ¿Eh? sí, a Y ver. también por ahí la invita, a Patricia y al ex alcalde porteño, a Larreta, todo puede ser, ¿no? Puede estar esa Sí, va alternativa. a haber que ver Sí, cuál es el sí, resultado, cómo son los números, seguro, pero claro. fundamentalmente la reacción de todos, porque los números son un poco como yo te estaba diciendo, o Sí. sea, las bancas van a hacer esas. Ujú. Habrá que ver, no es lo mismo que vos vengas con una elección en la Sí, que saques el ahí está, 35% claro. a una elección que vos decís, bueno, el 40% lo tengo detrás. Así es. Eh, Bueno, es un temita que tenemos un par de días, casi 10 días de las elecciones, estamos ahí Bien, en las preliminares, ¿no? Así que así bueno, es, 10 días. en cualquier momento volvemos a establecer un nuevo contacto, estimado, y vemos a ver Dale, cómo se van acercando justamente a la fecha y cómo se están preparando por allí. Gracias como siempre. abrazo, Un chao. gran abrazo. José Di Mauro, justamente analista parlamentario aquí en Galáctica Internacional, en esta edición del Glóbulo Magazine para acercarte la última información de lo que está aconteciendo, lo poco que se está movilizando a partir de ahora el Parlamento argentino.